¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta exposición y a esta demostración del funcionamiento de una fuente conmutada. Los integrantes somos Camargo Sosali Israel, Hernández Manuel Everardo y su servidor Sánchez Jiménez Kevin Israel. Somos estudiantes de la licenciatura de Ingeniería en Mecatrónica, correspondiente al grupo 4MM1 de la asignatura de Electrónica de Potencia del periodo 2024-1 a cargo del profesor Mendoza Camargo Juan. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de todo lo que conlleva, pues, el enfrentar una fuente conmutada con una fuente lineal. Aquí tenemos una pequeña comparación y vamos a ir desglosando poco a poco a lo que se refiere. Aquí tenemos del lado izquierdo lo que es una fuente lineal, que es lo que hemos visto en nuestros cursos previos a electrónica de potencia, precisamente en fundamentos de electrónica es en donde vemos este tipo de fuentes. Y por ejemplo, bueno, aquí tenemos el transformador, que si lo vemos es bastante robusto, es la etapa de transformación. Tenemos nuestra etapa de rectificación, que aquí lo podemos ver, son cuatro diodos, es un puente de diodos que puede presentarse tanto en cuatro diodos por separado, o también puede haber un agrupamiento de diodos en una pastilla, un encapsulado, o también para montaje superficial, que son los de la nomenclatura MB10 y anexas, pero generalmente empiezan con MB. También tenemos nuestra etapa de filtrado, en donde tenemos un capacitor y una etapa de regulación de voltaje. Eso es con respecto a las fuentes lineales. Ahora, las fuentes conmutadas tienen bastantes etapas que las iremos viendo eh, con un poco más de detalle a medida que vayamos avanzando en la presentación. También van a tener una etapa de rectificación, van a tener una etapa de transformación, como aquí lo vemos, van a tener un filtro, aunque no solamente uno, van a poseer dos, uno primario y uno secundario, y van a tener muchas otras etapas dependiendo del tipo de fuente conmutada, si es para un cargador de teléfono, si es para impresora, si es para tal vez alguna máquina de soldar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que podemos tener con respecto a las fuentes conmutadas? Primero, vamos a comenzar con el tamaño. Y lo más grande que podemos apreciar en las fuentes conmutadas son, y también en las fuentes lineales, porque son lo que más espacio ocupa, son los transformadores. Aunque en comparación, los transformadores en las fuentes lineales son mucho más grandes y pesan bastante más. ¿Esto a qué se debe? Si vemos la fórmula de la reactancia inductiva, y recordamos que depende tanto de la frecuencia como de la inductancia del bobinado, podemos apreciar que la frecuencia es baja. Vamos a trabajar con una frecuencia de línea de alrededor de unos 60 Hz o también en su defecto de 50. Y dado que la frecuencia va a ser baja, para poder compensar y para que el transformador pueda trabajar de manera apropiada, el valor de la inductancia tiene que subir, tiene que ser mucho mayor. Entonces, para que el valor de la inductancia crezca, pues tienen que crecer el número de espiras en el primero y en el secundario. También tiene que aumentar el grosor del alambre para que la inductancia pueda crecer. Y con todo esto, pues el tamaño del transformador va a ser mucho más grande. Y cuando es más grande va a ser más pesado, que es una de las desventajas. Aparte del tamaño, el peso y va a estorbar muchísimo ese transformador. De la misma manera, los capacitores en una fuente lineal van a ser un poco más grandes. El valor de la capacitancia va a rondar los 1000, 2200, 3300 microfaradios. Y eso es bastante. El tamaño del capacitor es realmente considerable. Y los voltajes son un poco más pequeños, pero el capacitor sí crece bastante en su tamaño, más por la capacitancia que por la tolerancia del voltaje. A diferencia de las fuentes conmutadas, aquí podemos ver los transformadores, los capacitores, perdón.
Y los capacitores en comparación con las fuentes lineales no son tan grandes, son más pequeños, la capacitancia no es tan grande, pero el voltaje sí se eleva, porque están diseñadas para soportar voltajes de la línea de los 127 RMS o los 220, 230 que son en Europa. Entonces, estos capacitores están diseñados para soportar un voltaje de alrededor de 400 volts. Difícilmente se van a dañar, pero si se llegan a dañar, se verá con claridad que son unos capacitores que se han inflado. Han, Se han enchonchado, se han inflado. Pareciera que en algún momento van a reventar. Y cuando pasa eso, va a ser necesario cambiarlos. Entonces, ya tocamos la cuestión desde el tamaño, ya tocamos la cuestión del peso con las fuentes lineales y también los costos. Si el capacitor es de un valor mucho mayor, pues va a aumentar su costo. Y de la misma manera con el transformador. Si el transformador es más grande, de mayor amperaje, de mayor transformación de voltaje, pues va a incrementar su precio. Y esto es porque pues, se necesita más material, mucho más material que un transformador chopper, que es el que utilizan las fuentes conmutadas. Ahora bien, tenemos también la cuestión en cuanto a las fuentes conmutadas, ¿cuál es la ventaja? Eso es la importancia en cuanto a los transformadores en cuanto a los transformadores de las fuentes conmutadas. Tenemos nuevamente la fórmula de la reactancia inductiva. Ahora recordemos que la frecuencia ha crecido, ya no son los 60 Hz, ahora el transformador va a trabajar a 20 kHz, 50 kHz, más o menos en un rango de esas frecuencias va a trabajar el transformador. Ahora bien, si la frecuencia es alta, por lo tanto ya no necesitamos que la inductancia de la bobina sea tan grande, podemos bajar esa inductancia. Y si queremos una inductancia menor, vaya, solamente basta con reducir el grosor del alambre, del bobinado, aumentar el calibre y también pues el número de espiras ya no va a ser tan grande. Porque a comparación con los transformadores de las fuentes lineales, el núcleo es de hierro, totalmente de hierro. Y con con los transformadores choppers que utilizan las fuentes conmutadas, el núcleo es de ferrita, en donde el campo magnético es más apropiado para la aplicación. Otra de las desventajas que podemos encontrar en las fuentes lineales es la disipación de calor y el aprovechamiento de la energía. Las fuentes lineales son bastante malas en general para poder aprovechar la energía que se les está suministrando. Y esto lo podemos ver con el transformador y con el regulador de voltaje. Si nos damos cuenta aquí, el regulador de voltaje tiene un disipador de calor. Eso quiere decir que va a tener pérdidas y se va a calentar bastante. Y también el transformador, que va a trabajar con un voltaje bastante alto, se va a calentar y va a tener que sacar esa energía en forma de calor. Y en las fuentes conmutadas no hay tantas pérdidas. Si acaso en donde hay más pérdidas es en los transistores MOSFET. En los transistores MOSFET estos no disipan calor, no consumen potencia tanto en la región de saturación como en la región de corte. Ninguna de esas dos va a disipar calor, no va a producir potencia. Sin embargo, en los cambios de la región activa a, a saturación o de corte a la activa, va a haber una disipación de calor, va a haber consumo de potencia, pero va a ser mucho menor que a comparación con los reguladores de voltaje y con el transformador. Y no va a ser siempre. Aquí el consumo de potencia en las fuentes lineales va a ser continuo. Va a ser continuo en tanto que aquí, como la conmutación no va a ser, entre comillas, siempre, porque la conmutación es muy rápida, pero no va a ser siempre y solamente en ciertos cambios de las regiones de operación del transistor, la disipación del calor y el consumo de potencia va a ser mucho menor que en una fuente lineal.
Para que no quede tan al aire lo que hemos estado platicando con respecto a la inductancia en las bobinas, aquí tenemos un pequeño esquemita donde se nos dice cuáles son las características físicas de una bobina o de un inductor. Y basta con ver la fórmula donde tenemos que la inductancia va a ser igual a el producto de la permeabilidad del material del núcleo en henries por metro. Tenemos el número de espiras al cuadrado y también tenemos el área de la sección transversal del núcleo. Y todo esto dividido entre la longitud del núcleo en metros. Si nos damos cuenta, habíamos platicado un poquito antes acerca de los núcleos, tanto del núcleo de hierro que tienen los transformadores de las fuentes lineales y el núcleo de ferrita que tienen los choppers en las fuentes conmutadas. Como en las fuentes lineales necesitamos, por aquello de la frecuencia que es baja, necesitamos que la inductancia crezca, vamos a tener un núcleo de hierro en los transformadores, en donde por la permeabilidad del material del núcleo, por la permeabilidad del hierro, la inductancia va a crecer bastante. Sin embargo, en una fuente conmutada, como ya tenemos una alta frecuencia, no necesitamos una inductancia tan alta, por lo tanto el núcleo ya no necesariamente tiene que ser de hierro, sino que puede ser de algo que no tenga una permeabilidad tan alta, puede ser de ferrita. Y a su vez, en compensación con eso, si podemos ver el número de espiras está elevado al cuadrado. Entonces podemos ahí hacer un equilibrio entre la permeabilidad y el número de espiras para poder también reducir el número de espiras y quede en proporción para que el tamaño del chopper pueda ir acorde al espacio que vamos a destinar a nuestra fuente conmutada. Ahora bien, vamos a platicar un poco acerca de las etapas de lo que conlleva una fuente conmutada. Vamos a irlas señalando y tratándolas poquito a poco antes de entrar a profundidad en cada una de ellas. Primero tenemos lo que es la entrada de corriente alterna. En nuestro caso vamos a trabajar con 127 volts RMS. Va a ser una señal seno a 60 Hz. Después vamos a tocar algo llamado el filtro EMC. EMC se refiere a compatibilidad electromagnética por sus siglas en inglés. Y esto viene dado más que nada porque las señales que vienen de la línea de nuestras casas no son puramente senoidales, sino que también llevan con ellas algo de ruido y es necesario mitigar esos picos, eliminar todo ese ruido para que en algún momento alguno de esos picos no vaya a dañar a nuestra fuente conmutada. También tenemos lo que es el puente rectificador, que lo conocemos de las fuentes lineales, que tenemos nuestra entrada senoidal y vamos a tener una salida pulsante y donde la frecuencia se va a duplicar. Si teníamos 60 Hz a la salida bueno, a la entrada de nuestra fuente conmutada, ahora la salida va a ser a 120, se duplica la frecuencia. Algunas fuentes conmutadas tienen una etapa, un bloque de corrección de factor de potencia. La fuente que vamos a analizar en esta ocasión no tiene un corrector de factor de potencia, pero es importante saber que hay fuentes que contienen este bloque para corregir el factor de potencia y hacerlo más eficiente. Hay fuentes que no, que no poseen un corrector de factor de potencia y en ocasiones esas fuentes pueden llegar a tener una eficiencia del 0.65 en cuanto al factor de potencia, es decir, se está aprovechando el 65% de la energía que se le está suministrando. En cambio, con este bloque podemos tener una eficiencia cercana a los 0.9, 0.92 y muy cercano a esos valores. También tenemos la etapa del condensador, que se refiere a la etapa de filtrado. Ya tenemos una señal que es pulsante, ahora solamente hay que aterrizar la señal y tendremos una señal que tiende a ser constante, pero con un cierto rizo de pico a pico. Ahora bien, vamos a analizar esta parte un poquito a la par, estos tres bloquecitos. Y bueno, a la salida vamos a tener una señal que le va a avisar a nuestro autoacoplador que va a servir de aislamiento entre el circuito primario y el secundario, que sirve más que nada para poder
comunicar ambos, dado que pues aquí hay señales a alta tensión, aquí ya son a baja tensión, y utilizamos el optocoplador como aislamiento y a la vez para comunicar ambos circuitos, primario y secundario. Y por medio del optocoplador vamos a avisarle al controlador qué tan frecuente tiene que hacer la conmutación de nuestro transistor. Entonces lo que va a hacer el, el controlador es que le va a avisar el optocoplador le va a decir al controlador y el controlador le va a decir al transistor, oye, necesito que abras y cierres el circuito a esta velocidad, a esta frecuencia, y de esa manera la señal constante o tendiente a constante que estaba saliendo del condensador, la señal que estaba ya filtrada, ahora va a pasar al transformador. En el transformador vamos a tener ahora una señal de alta tensión, pero va a ir entre los 0 volts y los 179 volts pico, que es el pico de la señal de los 127 RMS. Y ya teniendo esa señal, ahora se rectifica con un diodo, normalmente es un diodo Schottky, de rápida conmutación, porque como estamos trabajando a altas frecuencias necesitamos que esa conmutación sea rápida. Necesitamos que esa rectificación se realice de la manera más rápida posible. Y después del diodo, ya que tenemos una señal, pues después de la transformación un poquito más pequeña y ya rectificada, ahora podemos pasarla por un filtro, aquí está representado por un inductor, aunque también y usualmente se utiliza un inductor con un capacitor, un filtro LC, para poder pasar a una salida ya constante. En nuestro caso, la fuente de conmutada que vamos a analizar va a tener 12 volts a la salida y también tiene la chance de regularse. Y nuevamente esa señal va a entrar al optocoplador, le va a decir al controlador, oye, yo tengo esta señal, me están demandando tanta corriente con tal voltaje y tal carga resistiva. Ahora hay que conmutar o un poco más lento o un poco más rápido para que el voltaje se mantenga constante y la corriente podamos controlar qué tanta corriente se le está suministrando a la carga. Ahora bien, esta no es precisamente una etapa, más bien es lo que vamos a ingresar a nuestra fuente conmutada. En nuestro caso, como habíamos dicho, van a ser 127 volts RMS y vamos a tener una entrada como la que podemos ver aquí en este esquemita. Va a ser una entrada senoidal que va a tener un valor pico de alrededor de 179 volts pico y como lo digo, 127 volts RMS. De hecho, aquí del lado derecho tenemos la formulita que es voltaje pico igual a voltaje RMS por la raíz de 2. Tenemos que son 100 volts RMS, lo multiplicamos por la raíz de 2 y tenemos que el voltaje pico son de 179.605 volts, más o menos ese valor. ¿Para qué hicimos el cálculo? Porque cuando vayamos a medir la fuente conmutada a través del osciloscopio, vamos y necesitamos ver esta señal, tanto la de entrada, y a su vez la vamos a comparar con la señal rectificada para que veamos que en lugar de una señal oscilante con semiciclos positivos y negativos, se va a volver una señal que también está oscilando, pero solamente con semiciclos positivos y después vamos a analizar lo que viene siendo la etapa de filtrado. Ahora bien, vamos a analizar la etapa de la rectificación. Aquí tenemos este pequeño esquemita y podemos ver la entrada que tenemos en la diapositiva anterior y podemos ver la disposición del circuito. Aquí en nuestra fuente conmutada, bueno, esto es para una fuente lineal, pero funciona exactamente igual para una fuente conmutada. Vamos a tener nuestra entrada de la línea y después vamos a tener no directamente la etapa de transformación, sino que entre la etapa de transformación y la entrada vamos a tener algo llamado el filtro de compatibilidad electromagnética. También vamos a tener lo que está aquí del lado derecho, que es la etapa de rectificación, y también vamos a tener la etapa de filtrado. Entonces eso es lo que va a estar entre el transformador y la entrada en una fuente conmutada. Va a estar la rectificación, el filtro de compatibilidad electromagnética y el filtrado. Y también la parte de la conmutación con el transistor MOSFET. Aquí tenemos en el caso de las fuentes lineales, tenemos un rectificador de onda completa que es posible hacerse gracias a dos diodos. Solamente que
con un rectificador de dos diodos. La desventaja es que el voltaje se hace más pequeño, pero la frecuencia se conserva. Pero bueno, aquí lo hacemos de esta manera para poder ilustrar cómo se tiene que ver la señal ya rectificada, que es como lo vemos en esta señal pulsante de color verde. Y aquí podemos ver cómo van moviéndose, cómo va circulando el sentido de la corriente para poder producir una señal de esta naturaleza. Y es esta señal la que vamos a aterrizar, la que vamos a filtrar por medio de nuestro condensador, que en nuestro caso es de unos 33 microfaradios a 400 volts, para poder hacer que esta señal pulsante tienda a una señal constante con un cierto grado de riesgo. Ahora vamos a pasar a la etapa del filtrado primario. ¿Y por qué es el filtrado primario? Pues porque es el primero. Es todo. Y si hay un primero, hay un segundo. Y pues sí, en nuestra fuente conmutada está el filtrado primario, que es para la señal que estamos rectificando de nuestra toma de corriente. Y el segundo filtro va a servir para poder precisamente filtrar la señal pulsante que va a estar a la salida de los diodos Schottky que tenemos en nuestra fuente conmutada. Y esto para ya tener la salida a una fuente constante que podrían ser, no sé, 12 volts, 5 volts, en nuestro caso son 12, pero podría ser a cualquier otro voltaje. Ahora bien, ¿qué pasa en esta etapa? Y lo mismo que en las fuentes primarias, tenemos una señal senoidal, se va a rectificar como lo vimos en la diapositiva anterior. Y ahora bien, recordemos que un capacitor se va a descargar en 5 veces tau, pero aquí este, al ser el capacitor lo bastante lento en comparación con la señal de entrada como para descargarse, no va a alcanzar a descargarse en su totalidad, sino que va a irse descargando poco a poco y no le va a alcanzar tiempo para descargarse totalmente y en el momento en un dado momento va a volver a cargarse y va a haber un cierto rizo de pico a pico. Aquí tenemos la señal verde que es la entrada y la señal roja que es la señal ya filtrada. El pico a pico sería desde la cresta de nuestra señal de color rojo y el valle vendría, el valle entre comillas, el punto más bajo de nuestro rizo, sería este punto en donde vuelve a empezar a cargarse. Entonces va a tomar una trayectoria en este sentido. Después de que ya se ha hecho pues el filtrado de nuestra fuente conmutada, vamos a tener una señal que va a tender a una señal constante. Ya no vamos a tener una señal oscilante del tipo seno, ahora vamos a tener una señal que va a ser de alta tensión, que va a ser de alrededor de 179 volts, que fue lo que calculamos, va a ser de esa magnitud, va a ser de corriente directa y lo único que faltaría es empezar a conmutarla para pasarla a una señal cuadrada que va a oscilar entre 0 y los 179 volts y va a estar oscilando gracias a la etapa de conmutación de la cual se va a encargar nuestro transistor MOSFET, que tiene la bondad, la particularidad de poder trabajar a altas frecuencias, a diferencia de un transistor BJT normal que a las altas frecuencias ya no tiene capacidad de poder, de poder hacerlo tan rápido en comparación como lo haría un MOSFET. Ahora vamos a proceder con lo que es la etapa de conmutación. Como recordamos, tenemos a la salida de nuestra señal filtrada una señal que era constante de alto voltaje y ahora esa señal de corriente directa a alto voltaje vamos a pasarla al transformador a través de la etapa de conmutación que la va a realizar un transistor MOSFET como el que tengo aquí en la diapositiva. El transistor MOSFET se va a encargar de que a través de su gate, a través de la compuerta, va a recibir órdenes desde el controlador y va a conectar lo que es el source, que es la fuente, con el drain, el drenaje.
y así va a estar conduciendo y no conduciendo, conduciendo y no conduciendo. Como tenemos una señal de alto voltaje, vamos a tener en la parte superior de la señal un valor de 179 volts aproximadamente, y en la parte de abajo vamos a tener 0 volts porque o conduce o no conduce. Entonces esta señal va a ser una señal pulsante cuadrada que va a variar de 0 hasta el voltaje que ya calculamos, y después de eso va a entrar a la etapa de transformación en donde el chopper va a encargarse de reducir el voltaje. Sin embargo, vamos a tener unos cuantos detalles con el chopper que nos vamos a los vamos a corregir a través de los diodos Schottky. Bien, ahora que hemos pasado la etapa de conmutación, vamos a hablar un poco de la etapa de transformación. Recordemos que a partir de la salida de la etapa de conmutación tenemos una señal cuadrada, como la que podemos ver del lado izquierdo, y es una señal que va a variar de cero hasta el voltaje que calculamos en un inicio cuando rectificamos la señal de entrada. Después, ¿cuál va a ser la función de transformación? Pues la misma que cualquier otro transformador. Va a ser un transformador de bajada que se va a encargar de precisamente de que el voltaje sea mucho menor que el de la entrada. Y dependiendo de la aplicación o del voltaje que salida que requiramos, que vayamos a requerir en nuestra fuente conmutada, va a ser el voltaje que vamos a tener a la salida, porque a partir de ahí es con el que vamos a trabajar, vamos a filtrar, lo vamos a rectificar, etcétera, etcétera, en las siguientes etapas. ¿Por qué? Bueno, surge una pregunta a partir de lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Por qué si estamos ingresando una señal que varía de cero hasta un voltaje positivo en la entrada, para una señal cuadrada, entra el transformador y a la salida tenemos una señal que también es cuadrada, pero a la vez tenemos voltajes positivos y negativos y solamente estamos metiendo, ingresando voltajes de cero a positivos? Esto pasa porque en el chopper, en el transformador, la bobina secundaria se está cargando y descargando. Entonces, al tener esa carga, esa descarga va a pasar tanto por los voltajes positivos como por los negativos. Y es por eso que vamos a tener una señal que va a oscilar entre positivo y negativo a la salida, que es la señal que vemos del lado derecho. Y como a la salida de nuestra fuente conmutada vamos a requerir una señal constante y vamos a requerir que sea positiva, aunque podríamos utilizar la negativa, pero no tendrá mucho sentido dado que no estamos trabajando con una fuente simétrica, una fuente con voltajes positivos y negativos al mismo tiempo, pues solamente vamos a ocupar la parte positiva de la señal. Entonces, con la siguiente etapa, con la del diodo, con la de rectificación para esta altura de la fuente conmutada, vamos a hacer uso de los diodos Schottky de rápida conmutación. Recordemos que estábamos a una frecuencia aún bastante alta y necesitamos trabajar con dispositivos que puedan soportar esa frecuencia de cambio, que también puedan hacerlo a frecuencias bastante altas. Recordando que estamos trabajando a frecuencias de entre 20 kHz y 50 kHz. Vamos a continuar hablando acerca de las etapas de una fuente conmutada. Ahora vamos a hablar acerca de la etapa que lleva un diodo después de nuestro transformador. Um, Normalmente se utilizan los diodos Schottky o a veces podrían no ocuparse estos diodos, pero cuando los llevan tienen este funcionamiento. Como del transformador está saliendo una señal pulsante tanto positiva como negativa, está oscilando entre esos valores de voltaje, lo que necesitamos es solamente quedarnos con los voltajes positivos. Entonces lo que hace el diodo es cortar los voltajes negativos y solamente se queda con los positivos. Es un rectificador de media onda. Y para eso utilizamos el diodo que tenemos de este lado, del izquierdo, de mi lado izquierdo. Aunque se puede confundir con un transistor, realmente son un par de diodos encontrados con una terminal en común y sirven precisamente para hacer esa tarea de rectificación de media onda. Y después de eso nos vamos a quedar con una señal como la que tengo aquí arriba, la que tengo aquí que solamente va a variar de cero a un voltaje constante. Bueno, tendrá un voltaje constante cuando pase a la etapa de filtrado. Ya es muy poco lo que hace falta para poder tener una señal constante a la salida de nuestra fuente conmutada.
Ahora bien, después de tener nuestra señal pulsante a la salida, después de la segunda etapa de rectificación, por así decirlo, vamos a tener un filtro secundario inductivo capacitivo, el cual se va a encargar de que esa señal pulsante ahora tienda a una señal de corriente continua. Y vamos a hablar un poquito del rizo. Aquí recordemos que la señal pulsante va a ser de alta frecuencia. Entonces, aplicándole el filtro, pues sí, vamos a hacer que la señal tienda a una señal de corriente continua, pero el rizo va a ser realmente muy poco y eso para los dispositivos para los que se puede utilizar, realmente no tiene mucha importancia. Así que puede optarse por ponerle algún diodo Zener, algún regulador de voltaje, cualquiera de esos dispositivos para que se asegure que el voltaje se mantenga en donde tiene que estar. Pero si no, no hay ningún problema. Dado que es una frecuencia muy rápida, los capacitores no alcanzan a descargarse lo suficiente como para que el rizo sea tan pronunciado. Entonces, con un filtro inductivo capacitivo es suficiente para poder hacer que la onda se mantenga ahora se mantenga como corriente continua. Y ya después de aquí ya es la salida de nuestra fuente conmutada. Si nosotros la tenemos diseñada a 5 volts, a 6 7 12 24 lo que sea que nosotros la tengamos diseñada, a partir de aquí nosotros ya podemos tomar nuestra, nuestro voltaje, ya podemos utilizarlo para algún dispositivo. Sin embargo, las fuentes conmutadas también tienen otra ventaja sobre las fuentes lineales y es que se autorregulan. Entonces, vamos a pasar a otra etapa por medio de un optoacoplador y también por medio de un controlador para que, dependiendo de la carga, se puedan decir cuánta corriente se le va a suministrar de esa carga. Vamos a continuar ahora con la etapa de retroalimentación. Recordando que en la electrónica de potencia utilizamos conocimientos de electrónica y también de control, una fuente conmutada es un sistema enlazo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que con respecto a lo que tengamos en la salida, vamos a tener una retroalimentación para poder corregir el error que se esté produciendo y poder seguir teniendo una señal que se mantenga estable. ¿Qué va a pasar? Después de que ya tenemos a la salida nuestros, no sé, 5, 6, 12, 24, 30 volts, va a haber una retroalimentación a través del optoacoplador que podemos ver aquí en la imagen. Hay muchos optoacopladores, este es un ejemplo de ellos. ¿Y para qué sirve? Sirve para poder de alguna manera aislar y comunicar tanto el circuito caliente y el circuito frío, el primero y el secundario. Con esto nos referimos al circuito que utiliza la alta tensión y al circuito de control. Es para aislarlos, pero también de alguna manera comunicarlos. Entonces, el optoacoplador va a recibir la señal de baja tensión y la va a mandar al controlador. Y el controlador, a través de una comparación, como la podemos ver en las señales que aparecen en la parte izquierda abajo, vamos a tener una comparación de una señal diente de sierra con un respectivo nivel de voltaje, que va a ser el nivel del voltaje el que nosotros queremos, deseamos que salga nuestra fuente. Entonces, al empezar a hacer las comparaciones, la salida va a dar una señal cuadrada, pero dependiendo de qué tanto sea la altura del voltaje de salida que nosotros deseamos, se va a modular el ciclo de trabajo de la señal cuadrada de salida, que es la que va a decirle al MOSFET, oye, necesito que conmutes a tal frecuencia, a tal velocidad, y de eso se trata. Es un control por PWM, por modulación de ancho de pulso. El ciclo de trabajo va a variar dependiendo de la carga que nosotros estemos conectando a la salida de nuestra fuente conmutada. Y dependiendo de la corriente que nosotros estemos demandando y eso dependiendo de si la carga tiene una resistencia alta o una resistencia baja, el ancho del pulso va a ser mucho mayor o mucho menor. Es decir, se va a suministrar una mayor o una menor corriente. Y lo podemos ver en la imagen de arriba, en lo que es el PWM. Dependiendo de cuál sea el voltaje al que nosotros estemos deseando la salida de nuestra fuente conmutada, el ciclo de trabajo va a aumentar. Si tenemos, por ejemplo, un ciclo de trabajo de, no sé,
un 90%, quiere decir que casi siempre está soltando corriente. Pero si tenemos, no sé, un ciclo de trabajo del 10%, es que por momentos trabaja el controlador, está haciendo conmutación y por la mayor parte del tiempo, el otro 90% no lo está haciendo. De eso consta la etapa de retroalimentación del optocoplador y el controlador, que en resumen es una comparación con el voltaje que tenemos a la salida, dependiendo de la carga que tengamos, de su resistencia, y ver si se suelta más corriente o si se suelta menos. Y de eso se encarga el controlador, y el controlador se lo dice al MOSFET, y el MOSFET es el que se encarga de conmutar más rápido o más lento. Y nos podríamos preguntar cómo es que se supone que funciona lo de la resistencia a la salida de la fuente conmutada para poder avisar al controlador. Basta recordar la ley de Ohm. En este caso, bueno, a veces se le conoce como un triangulito, se le reconoce también como un círculo, como en este caso, donde se le incluye también algunas de las fórmulas de potencia, pero en general, pues aquí tenemos las fórmulas que se ocupan para la ley de Ohm. Y lo que estamos observando, lo que queremos observar la relación que va a haber entre la resistencia y la corriente, porque dependiendo de la carga, es la corriente que se va a suministrar precisamente a esa carga, porque en la fuente conmutada el voltaje va a tratar de desplazarse dependiendo de la carga que se le esté suministrando, de la carga que se esté conectando. Entonces, si yo conecto una carga que tenga una resistencia baja, pues va a soltar una corriente mucho mayor. Y eso lo podemos ver en la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia, donde si la despejamos y tenemos voltaje entre resistencia, vamos a tener corriente. Y recordando que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales a partir de que el voltaje se va a mantener constante, porque eso ya lo sabemos a priori de la fuente conmutada, sabemos que si la resistencia es pequeña, la corriente va a crecer. Sin embargo, si la corriente se hace más pequeña, la resistencia por lo tanto tiene que ser mayor. Y así se va a comportar en la fuente conmutada. En tanto le conectemos una resistencia mayor, la corriente va a ser mucho menor, y si le conectamos una resistencia menor, la corriente será mayor. Ahora bien, vamos a pasar a lo que corresponde a las mediciones físicas, en donde aquí del lado izquierdo les presentamos la fuente conmutada que vamos a utilizar para estas mediciones, y del lado derecho tenemos el pinout de la fuente conmutada, donde del lado izquierdo de los pines se tiene la fase y el neutro para conectar directo de la línea. Tenemos una terminal a tierra, el ground, el GND, y en los dos pines de la derecha tenemos la salida a la carga, donde uno es el voltaje positivo y el otro es el voltaje en negativo. Además tenemos también un indicador de encendido y también un ajuste de voltaje de más menos 0.05 volts, que sirve para poder ajustar la precisión del voltaje de salida que va directamente a nuestra carga que conectemos. Antes de proseguir con las mediciones, que es lo más importante de este video después de tanta teoría, es que podamos aclarar que hicimos algunas adaptaciones a la fuente conmutada. Como ya lo vimos en diapositivas anteriores, la fuente conmutada venía dentro de una carcasa. Y esta carcasa a su vez sirve de disipador de calor para el transistor MOSFET que podemos ver en la imagen del lado izquierdo, y también para los diodos encontrados Schottky que se encuentran en la parte superior de la imagen. Estos fueron adaptados con algunos ángulos de aluminio para que pudieran emular la disipación de calor a través de la carcasa que originalmente tenía. Aunque con las pruebas que se han hecho no ha habido alguna disipación significativa, no ha habido un aumento de la temperatura realmente grande, se procura la protección de la fuente, dado que tienden a ser
un tanto delicadas en ese sentido de la temperatura. Y para poder hacer las mediciones se hizo la construcción de esta armadura para que pudieran hacerse las mediciones a partir del osciloscopio. Bueno, aquí vamos a hacer la primer prueba para la fuente conmutada. Aquí tenemos un circuito de protección con su fusible, con un interruptor, y aquí tenemos conectado el osciloscopio y tenemos conectado la fase y el neutro a las dos terminales que tenemos de este lado. La de la izquierda va a ser la fase y el de la izquierda es el neutro. Entonces, primero que nada vamos a probar lo que es la entrada y también la etapa de rectificación. Y estas dos las vamos a hacer al mismo tiempo para que se note que precisamente la señal rectificada es igual a la señal de entrada, pero sin los semiciclos negativos y estos semiciclos vueltos positivos. Ya hemos predispuesto las puntas atenuadas para el osciloscopio para que se pueda ver de una buena manera. Aquí podemos ver en el osciloscopio, el canal 1 es el color amarillo. Podemos ver que aquí tenemos 129 volts RMS, que es la señal de entrada, y la frecuencia a la que está oscilando es a 60 Hz. Y hasta el momento todo normal. Ahora bien, vamos a probar con esta punta. De este lado tenemos al puente rectificador. Aquí podemos ver a estos 4 LEDs que están de este lado. Aquí se encuentran los LEDs. Los diodos, perdón. Vamos a probar con estos diodos, que es el puente rectificador, y la salida tiene que verse tal como lo describimos ahí. Ya una vez puesto la punta atenuada en la fuente conmutada, podemos ver cómo se está rectificando la señal de entrada. Estamos viéndolo a través del canal 2, que es el color azul, y podemos verlo en cuanto lo podemos comprobar con respecto al voltaje máximo que hemos configurado, que son de 184 volts. Nosotros habíamos calculado alrededor de 179, lo cual es correcto, y la frecuencia se sigue manteniendo. Entonces aquí estamos probando tanto la etapa de, bueno, la señal de entrada como la etapa de rectificación. Ahí lo podemos ver. Y las diferencias con la señal que está entrando que va a continuar a través de las etapas de la fuente conmutada, se debe al filtro de compatibilidad electromagnética. Es por eso que se nota un poquito distinto, pero a final de cuentas se está rectificando la señal. También aparte de las mediciones de la señal de la entrada y también de la señal rectificada, ahí están las dos señales. También aparte de esas dos señales, se está midiendo el voltaje de salida, que podemos ver por aquí. Aquí podemos ver un LED que está encendido diciendo que pues la fuente está encendida. Y aquí tenemos un multímetro en medición de corriente continua. Y podemos ver que está en la escala de 20 volts. Y está midiendo los 12 volts, que es a lo que está diseñada esta fuente conmutada. Prosiguiendo con las mediciones físicas de la fuente conmutada, tenemos aquí, si nos acercamos, aquí tenemos lo que son las bobinas para el filtro de compatibilidad electromagnética. Aquí tenemos nuestras entradas, el fusible de protección, un varistor también que sirve para la protección. Aquí tenemos nuestro puente rectificador y un poquito más adelante tenemos este par de capacitores que nos sirven de filtro. Son de 33 microfaradios a 400 volts. De aquel lado se encuentra el positivo y de este lado el negativo. Entonces, ya habiendo medido la etapa de rectificación con los diodos, ahora vamos a ver la etapa de filtro, en donde, si pudimos observar en el video anterior, tenía un pico de alrededor de 184 volts de medición máxima. Ahora bien, aquí
tenemos nuestro par de condensadores. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el otro. De aquel lado está el negativo y de este lado está el positivo. Entonces vamos a medirlo y vamos a ver la señal que nos muestra el osciloscopio. De este lado está el positivo y de este otro lado está el negativo. Si nos acercamos al osciloscopio, podemos ver que hay una señal amarilla en la parte superior. Y podemos ver que el voltaje máximo marca 178 volts en el pico. Y también el voltaje ABG, que es el voltaje promedio, muestra algo bastante similar. 177, 178 volts. Eso quiere decir que la señal ha sido rectificada gracias a la etapa de filtrado debido a los condensadores. Y con eso mostramos que la etapa de filtrado está funcionando de manera correcta. Antes de pasar a hacer las mediciones de la etapa de conmutación hay que dejar un par de cosas claras. Primero, ¿cuáles son las terminales que vamos a medir en el transistor MOSFET? Y aquí tenemos precisamente la hoja de especificaciones de dicho transistor. El que tenemos en nuestra fuente conmutada es el transistor de la matrícula 5N65S. Y justo pues aquí tenemos hoja de especificaciones en donde tenemos el símbolo y también tenemos el encapsulado físico. El encapsulado que nosotros estamos manejando es el encapsulado, el de hasta la derecha, el que es totalmente oscuro. Y la disposición de las terminales son de izquierda a derecha igual, son gate, drain, source. Y son la compuerta, el drenaje y la fuente. Entonces, ¿cómo vamos a medir cada una de estas? Bueno, ¿cómo vamos a poner las puntas del osciloscopio en estas terminales de tal manera que vemos que está funcionando la conmutación? La conmutación debe mostrar una señal cuadrada, pulsante, y solamente debe variar entre 0 y un voltaje máximo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la punta positiva de la punta atenuada, la vamos a poner al drain o al source, a cualquiera de los dos, y la otra terminal la vamos a poner entre comillas a la referencia del circuito caliente, el circuito hot, el primario, en donde estamos inyectando la entrada que viene desde la toma de corriente. Y así, al momento de que no estén conmutando, va a mostrar 0 volts. Y en el momento en el que el gate reciba una señal del controlador, se va a cerrar el, el, el interruptor que hay entre el drain y el source. Y es donde va a mostrar un voltaje. Y es ahí cuando vamos a poder la medición de una señal cuadrada. Continuando con las mediciones de cada una de las etapas de la fuente conmutada, seguimos con la etapa de conmutación. Si nos acercamos aquí a la fuente conmutada, aquí tenemos improvisada de alguna manera algunos seguros para poder sujetar la armadura de aluminio que va a servir de disipador de calor. Aquí tenemos nuestro transistor MOSFET, que es el que se va a encargar de la conmutación. Ahora bien, recordemos que de la etapa de filtrado ya es otra señal, por así decirlo, distinta a la que estaba ingresando aquí a la entrada, a los 127. Ya es una señal de corriente continua. Entonces nuestra referencia ya no va a ser el neutro de la entrada, sino ahora va a ser el negativo del condensador. Entonces vamos a proceder de esa manera y vamos a ver qué ocurre. Como estamos conmutando, ahora nuestra referencia va a ser el negativo del condensador que ya habíamos tomado con anterioridad. Ahí está el negativo del condensador y vamos a acercarnos un poquito. Si vemos de este lado, tenemos 1, 2, 3 terminales que se refieren al transistor MOSFET. Voy a quitar un momento el negativo. Y aquí tenemos 1, 2 y 3 terminales que se refieren al transistor MOSFET que está del otro lado. Por este lado podemos ver que hay una pista
que lleva hasta lo que viene siendo el chopper, que es el transformador de alta frecuencia. Entonces, si yo tomo como nodo de referencia el negativo del condensador y pongo la punta positiva de la punta atenuada en esta terminal en donde coinciden el chopper y el transistor MOSFET, vamos a ver que va a mostrarse en el osciloscopio una señal que va a variar desde los 0 volts, porque va a ser cuando no conmuta, hasta un voltaje que en promedio debe de ser los 179 volts pico, que fue el valor en el que se está rectificando la señal de entrada por medio del puente rectificador y de la etapa de filtrado con el par de condensadores que tenemos de este lado. Entonces, vamos a poner nuevamente nuestro nodo de referencia, el negativo del condensador, y vamos a poner la punta positiva en el chopper y nos acercamos aquí al osciloscopio. Ya empiezan a aparecer algunas cosas aquí. Vamos a cambiar la escala de tiempo y vamos a mover el trigger para poder observar de buena manera. Aquí tenemos, si nos podemos fijar, aquí tenemos la referencia del eje isoeléctrico. Entonces, si nos fijamos, el eje isoeléctrico está variando desde 0 hasta un cierto voltaje, donde nos podemos dar cuenta que el voltaje promedio es precisamente los 178, 179 volts, que es el voltaje al que estábamos rectificando. Si vuelvo a mostrar la señal y me muevo horizontalmente, podemos ver que siempre va a ser así. Incluso yo puedo bajar un poco más la escala. Bueno, ya es lo máximo, ya no lo puedo bajar más, pero si nos damos cuenta no está oscilando, no está yendo de arriba hacia abajo, sino aquí se está quedando, y lo único que estamos viendo es precisamente la señal cuadrada, que va desde un nivel de los 0 volts hasta un nivel pico o promedio de los 177 volts, y lo demás simplemente es puramente ruido. Entonces voy a hacer un poco más grande la escala y voy nuevamente a mover el trigger. Y aquí podemos ver precisamente lo que comentamos. Está iniciando desde los 0 volts y está llegando a un pico de un voltaje promedio de 175 volts, 179, que es lo que estamos esperando en la etapa de conmutación antes de llegar al chopper. Después de haber medido la etapa de conmutación con el transistor MOSFET, vamos a continuar con otra etapa, que es la de transformación. Vamos a medir lo que está sacando el chopper a través de su segundo bobinado por el secundario. Ok, antes que nada, como ya estamos del otro lado del circuito, a lo que voy, de este lado era la parte del circuito primario de alta tensión, y ahora vamos a pasar al circuito de baja tensión. Por lo tanto, ahora la referencia va a ser la salida negativa que va a ir a nuestra carga. Entonces ese va a ser nuestro nodo de referencia, y a partir de ahí vamos a medir cuál es el voltaje que está saliendo del chopper. Ahora bien, nuestro nodo de referencia del cual estamos hablando, que es el negativo, va a ser esta pista. Entonces, para mayor facilidad, vamos a colocar el caimán por acá, y ya lo está sosteniendo. Y el chopper consta, el que tenemos en esta fuente conmutada, son 8 terminales, donde son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y donde está saliendo por donde es el bobinado secundario es en esta pista. Entonces, al medir acá, vamos a empezar a notar algo en el osciloscopio. Ahí está en el osciloscopio. Entonces, aquí está nuestro eje isoeléctrico. O sea, a partir de ahí se está graficando la señal tanto hacia arriba como hacia abajo. Si yo muevo esto verticalmente, pues podemos ver que hay señal hacia abajo, y también si lo muevo hacia abajo, pues también hay señal hacia arriba. Entonces voy a ponerlo más o menos a la mitad, y quiero que nos fijemos en algo, y según en la teoría que estamos explicando, que teníamos una señal pulsante que variaba de 0
hasta el voltaje promedio al cual estábamos rectificando la señal filtrada. Y ahora estamos teniendo también una señal pulsante, solamente que ahora se ve con ruido. Estamos teniendo una señal pulsante, pero ahora por la carga y descarga del chopper estamos teniendo semiciclos negativos. Voy a poner un poco el trigger para poder detenerlo y para que se pueda observar. Tenemos un poco de ruido, pero también tenemos semiciclos negativos, pero también tenemos los positivos. Y si nos fijamos un poquito en el voltaje máximo, vamos a enfocar un poco más, vamos a ver si enfoca. Tenemos el voltaje máximo que marca que son 14.8 volts, o sea, es este voltaje, que es más o menos el voltaje que estamos buscando a la salida, que después de que apliquemos el filtro inductivo capacitivo, va a corregirse a los 12 que necesitamos, y eso también se va a corregir por medio del control por PWM. Entonces tenemos nuestros 14.8 volts, que son esta franja, pero también tenemos los semiciclos negativos, y estos semiciclos negativos los vamos a mitigar por medio del filtro inductivo capacitivo. Para poder proceder con la lectura de las señales que van a aparecer en el osciloscopio, y para poder leer la segunda etapa de rectificación que va a corresponder con lo que vamos a medir en el diodo Schottky MBRF10 y NSST, necesitamos ver la hoja de especificaciones. Y aquí en esta diapositiva tenemos esta hoja de especificaciones, en donde es necesario que veamos el símbolo y que también veamos el encapsulado. Si nos damos cuenta, son solamente dos diodos Schottky que están encontrados, en donde el pin número 2, el cátodo, es el común para ambos diodos, y está encapsulado de tal manera que se parece mucho a un transistor. Ahora bien, en el encapsulado de izquierda a derecha, los pines están enumerados del 1 al 3, es 1, 2, 3. Y lo que nosotros vamos a medir en el osciloscopio va a ser que en el pin número 2 vamos a poner la terminal positiva de la punta atenuada, y en cualquiera de las otras dos terminales vamos a poner la referencia. Vamos a poner cómo está saliendo la señal, y por lo que hemos visto en la teoría, tiene que salir una señal que ya no va a tener nada de, o si acaso algunos leves picos negativos por aquello del ruido, por aquello de la interferencia electromagnética, pero en general los semiciclos negativos no los va a tener, y solamente va a tener semiciclos positivos que después van a pasar al filtro inductivo capacitivo para ya después llegar a la salida de la fuente conmutada. Ahora vamos a continuar midiendo las etapas de nuestra fuente, y vamos a dedicarnos a este aparentemente transistor, que no es un transistor, tiene la apariencia pero no lo es. Son un par de diodos Schottky encontrados, y pues ya habíamos explicado un poquito acerca de esta matrícula. Solamente tienen la función de hacer una rectificación de onda para poder eliminar los semiciclos negativos. Entonces, pues vamos a poner la terminal positiva de la punta atenuada a lo que viene siendo el cátodo, y vamos a poner la otra punta en el ánodo, y vamos a ver qué es lo que nos muestra el osciloscopio. Vamos a voltearlo, y tenemos a nuestros diodos Schottky encontrados en esta región. De este lado podemos verlo, y vamos a ubicarlo. Son esta punta, bueno, esta terminal y esta terminal. Son estas tres. Esas tres son las que vamos a analizar. Entonces, como dijimos, vamos a poner una a la salida, y también la otra más bien vamos a poner una a la salida y la otra a cualquiera de los dos diodos, y vamos a ver un comportamiento de ese estilo en el osciloscopio.
Vamos a enfocarlo y voy a pedir un momento que me apoyen aquí sosteniendo esta punta. Y vamos a enfocarnos en el osciloscopio. Ok. Podemos ver por estas etapas. Habíamos comentado que es una etapa de rectificación. El eje isoeléctrico, si lo podemos ver allá del lado derecho, aquella figura amarilla, es a partir de donde estamos midiendo. Si vemos, es muy poco lo que se está pasando hacia el semiciclo negativo, pero ahora los semiciclos son positivos y lo demás es ruido. Voy a poner el trigger y voy a bajar un poco esto para que lo podamos ver. Ahora solamente se conservan los semiciclos que son positivos, y cuando baja solamente es como llegar al cero, pero nunca pasa del cero hacia abajo. Y si nos fijamos en el voltaje promedio, estamos dando un valor de 12.3. Vamos a enfocar y aquí tenemos en el voltaje promedio 12.3, que es el voltaje al que en promedio está pasando y que es el que vamos a tener a la salida, los 12.3 volts en promedio que vamos a tener después de que pasemos por el filtro inductivo capacitivo. Ahora bien, vamos a terminar de platicar de las fuentes conmutadas antes de, pues claro, hablar de la etapa del optoacoplador junto con el controlador, pero ya en cuanto a la etapa de salida, vamos a observar esta parte. Aquí tenemos unos condensadores y también tenemos una bobina. Ese es el filtro LC inductivo capacitivo, que se va a encargar de que la onda, el rizo, no sea tan pronunciado, y pues para que pueda aplicarse de una manera eficaz a los dispositivos a donde vayamos a conectar, que vayamos a conectar a esta fuente conmutada. Entonces, ahorita en este momento el osciloscopio no está midiendo nada porque no está encendida la fuente. Entonces vamos a conectarla. Y justo ya está el LED encendido. Y aquí ya en el osciloscopio, como ya habíamos preconectado algo, habíamos conectado la resistencia de 2 watts de 330 ohms. Y conectamos esta para no conectarla de 10 y que no se quemara el... Pues para que no fuera a haber alguna quemadura inesperada. Pero vaya, aquí ya tenemos una señal constante y si vemos en dado momento tienen pues un cierto rizo, pero como se llegó a comentar, esto para algunos dispositivos electrónicos ya no es no es ningún problema. Esto funciona de manera excelente. Podemos ver que el voltaje promedio y el voltaje máximo es siempre el mismo, es una señal constante y con eso es suficiente para poder trabajar. Entonces esta es la última etapa, que es de filtrado con el filtro secundario a través de a través de capacitores y de inductores, ya para sacarlo precisamente a la carga que vamos a conectar. Ahora, vamos a pasar a una de las partes un poquito más interesantes de la fuente conmutada, que es su autorregulación. A la salida, al voltaje positivo y a su referencia, que es el voltaje negativo, hemos conectado a través de un nodo un par de resistencias. Si podemos enfocar las resistencias, aquí podemos ver, es una resistencia se alcanza a ver que es de 300 ohms a 2 watts. Y precisamente elegimos este tipo de resistencias de las de potencia, de las que vulgarmente les dicen de azúcar, porque precisamente en esta, que vamos a acercarnos un poquito, esa es de 10 ohms. Entonces, al ser una carga resistiva bastante pequeña, por ella va a pasar una corriente bastante alta. Y eso es lo que vamos a ver en la modulación por ancho de pulso en el osciloscopio. Primero que nada, vamos a observar la fuente conmutada. Y vamos a acercarnos un poquito aquí a esta araña, a este microcontrolador. Bueno, el controlador. Ok.
por lo que hemos visto en la hoja de especificaciones y que se va a adjuntar ahí en el video, sabemos que este pin que estoy tocando va a ser el output, el que le va a decir a el MOSFET qué tanto tiene que conmutar, qué tan velozmente. Y a partir de lo que podemos ver en las cargas, por su tamaño de resistencia, por su valor, vamos a ver cómo responde la modulación por ancho de pulso. Entonces, recordemos que tenemos una resistencia de un valor alto que es de 330 y otra que tenemos de 10 ohms. Y vamos a tener este caimán y lo vamos a conectar primero a una resistencia y luego a la otra y vamos a ver qué diferencia hay en la modulación de ancho de pulso. Vamos a alejarnos un poquito para que podamos ver tanto la fuente conmutada, las resistencias y el osciloscopio. Entonces, primero que nada, voy a dejar este caimán volando y voy a acercarme al output, a la salida. Y vamos a ver el osciloscopio. Vamos a alejarnos un poquito. Y sin dejar de enfocar estos dos, me voy a acercar aquí a el output del circuito integrado. Y podemos ver que al tocar el output se está generando un pulso y que si me alejo pues son muchos pulsos los que se están enviando. Pero bueno, aquí tenemos uno que es con el que vamos a trabajar. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si conecto este nodo que es el negativo y cierro el circuito con la carga que le estamos proponiendo. Tenemos una carga de 330 ohms. Vamos a ver, enfoquémonos qué pasa cuando conecto este a la resistencia y veamos el cambio en el osciloscopio. Conecto este y si somos observadores, el ancho de pulso, el ciclo de trabajo aumentó porque ahora en alto dura más. Si nos fijamos y lo desconecto, se va a hacer un poco más delgado el ancho del pulso. Si lo vuelvo a conectar, se hace más ancho. Ahora bien, eso es con la resistencia de 330 ohms. Y con una resistencia grande, la corriente demandada va a ser mucho más pequeña. Pero si yo conecto una resistencia, en este caso, de 10 ohms y ya no de 330, al ser una resistencia mucho más pequeña, la corriente que va a demandar va a ser más grande y por lo tanto el ancho de pulso va a ser mucho mayor. Es decir, el ciclo de trabajo va a aumentar y vamos a necesitar que el transistor MOSFET esté suministrando esos pulsos para que esté haciendo la etapa de conmutación. Entonces, nuevamente voy a conectar el pin positivo de la punta atenuada al controlador, voy a desconectar este nodo y ahora voy a conectarlo a la resistencia de 10 ohms y vamos a ver qué pasa con el ancho de pulso en el osciloscopio. El ancho de pulso creció, eso quiere decir que la corriente demandada es mucho mayor. Al ser una resistencia de 10 ohms, la resistencia se va a calentar, entonces en el momento en el que yo desconecte esto, esta resistencia va a estar hirviendo. Pero bueno, de hecho lo voy a empezar a desconectar porque ya empezó a oler. Pero se nota que al momento de que yo conecto la resistencia, al ser una resistencia de un muy bajo valor, la corriente demandada va a ser mucho mayor y es necesario que el ancho de pulso, el voltaje, dure más. El ciclo de trabajo tiene que ser de un porcentaje mucho mayor. Vamos a hacerlo rápido para no dejar esta resistencia conectada. Si vemos, cada vez que yo presiono la resistencia, el ancho de pulso crece. Y es así como le estoy indicando a mi transistor MOSFET que debe conmutar o más rápido o más lento. Y este es la demostración del circuito de la etapa de control. Concluyendo con todos estos temas que hemos tratado a lo largo de toda esta exposición, vamos a resumir de manera rápida todos los puntos importantes. Las fuentes conmutadas son mucho mejores que las fuentes lineales. Eso no se duda. Eh, Solamente que, pues, como lo habíamos dicho, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Las fuentes conmutadas tienen, pues, su ventaja en cuanto al tamaño, al peso, al costo, aunque una de sus desventajas es que también son bastante complicadas de diseñar. Como ya lo vimos en la placa, son muchísimos componentes, muchísimas cosas a analizar.
Y en las fuentes lineales son unas cuantas etapas que tenemos que ver para que podamos comprenderlas y hasta en unos, no sé, 20 media hora, 20 minutos, media hora podamos diseñar alguna fuente y después podamos construirla sin ningún problema y hasta simularla. En cambio, en las conmutadas es algo bastante eh, complicado, es un calvario. Ahora bien, tienen bastantes etapas y es bastante robusta la fuente conmutada. Y esa es una gran ventaja que al tener esa robustez en su armado, en su circuitería, es que podemos ponerle un mejor cuidado a esta fuente. Van a durar más, van a ser mucho más precisas que una fuente lineal y nos van a apoyar para muchísimas cosas más. Aún con su tamaño, nos entregan una potencia bastante elevada. En este caso, esta fuente es de 60 watts y una fuente lineal no va a llegar más allá de los 5 watts, de los 10 watts, incluso, no lo sé, de los 2 watts. Ya son cantidades bastante enormes para una fuente lineal, pero estas sin ningún problema pueden alcanzar esos valores. Y creo que lo importante de esto es que podamos comprenderlo, tanto con las fuentes lineales, las podemos utilizar de una manera mucho más rápida que las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son excelentes también para aplicaciones de potencia, donde necesitamos una salida de voltaje mucho mayor. En cambio, las lineales pues nos pueden tal vez ayudar a controlar algún circuito TTL, no tal vez algún motor, pero no más allá. Pero nos pueden sacar de muchos problemas. Entonces cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, sus usos y sus desusos. Y es importante que sepamos diferenciar y observar en qué momento una es mucho más ventajosa que la otra.